Los derechos humanos son las libertades y garantías fundamentales que posee cada persona simplemente por existir. Son universales, es decir, para todos sin excepción. Son inalienables, o sea que nadie puede quitarlos o negarlos, además de ser irrenunciables. Por otro lado, cabe decir que estos derechos están interrelacionados, lo que significa que son todos igualmente importantes y no se pueden separar el uno del otro. Pero ¿conocemos realmente su historia? ¿Cómo se han ido formando y evolucionando a lo largo del tiempo estos derechos humanos? Podemos rastrear sus primeros indicios en antiguos códigos de leyes como el Código de Hammurabi en Mesopotamia y en documentos como la Carta Magna de 1215, que buscaban limitar el poder de los gobernantes y proteger los derechos de las personas. De ahí, si seguimos la línea histórica, vemos cómo en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, derivada de la Revolución Francesa, se establecen los principios esenciales de los derechos humanos. Pero no es hasta después de las guerras mundiales del siglo XX cuando los derechos humanos toman su forma moderna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, los derechos humanos igualmente pueden dividirse en distintas categorías o generaciones. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión y al voto. Surgieron como respuesta a las demandas de libertad frente al absolutismo del siglo XIX. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la cultura. Surgieron con el movimiento obrero del siglo XIX. Los derechos de tercera generación son los derechos de los pueblos y las minorías, incluyendo el derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo y al medio ambiente sano. Estos surgieron en la segunda mitad del siglo XX, en respuesta a las demandas de justicia social y equidad. Finalmente, hoy en día se habla incluso de derechos de cuarta generación. Esto está aún en discusión, pero se vinculan a la bioética, a la genética o a las nuevas tecnologías. Es una respuesta a los desafíos y dilemas éticos que enfrentamos en el siglo XXI. Esta clasificación nos ayuda a entender cómo los derechos humanos han ido evolucionando y se han ido expandiendo igualmente para poder atender a distintos aspectos de nuestra vida diaria. A lo largo del tiempo hemos visto cómo individuos y movimientos han luchado y logrado cambios significativos en la defensa de los derechos humanos, desde Martin Luther King Jr. y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, hasta las sufragistas que lucharon por el derecho a voto de las mujeres y Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid. Pero la historia por los derechos humanos no solamente está marcada por la lucha y avances, sino que también lamentablemente por la vulneración. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Chile, donde hace casi 50 años, en 1973, un 11 de septiembre se llevó a cabo un golpe de Estado que da inicio a una dictadura militar que duró 17 años. Durante este periodo, miles de personas fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas por el régimen militar. Se silenció la libertad de expresión, se reprimió el pensamiento crítico y los derechos humanos fundamentales fueron violados sistemáticamente. Sin embargo, en medio de esta oscuridad surgieron igualmente héroes anónimos. Gente que se atrevió a desafiar al régimen militar buscando justicia para las víctimas y sus familias. Su valor nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, los derechos humanos son una luz que guía el camino hacia la libertad y hacia la justicia. Hoy en día el panorama de los derechos humanos es más diverso que nunca, abarcando temas como los derechos de las minorías, los derechos LGTBIQ+, los derechos de los refugiados, la igualdad de género, entre muchos otros. Y aquí es donde entras tú. Las y los jóvenes de hoy tienen el derecho y también la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos para una mejor convivencia dentro de nuestra sociedad. Y para eso, en la actividad de hoy.